Hola, buenas noches hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un gusto verlos. El día de hoy vamos a ver nuestro tema número 4 de la serie Principios de Vida. Como título vamos a ver el amor a los enemigos. El amor a los enemigos. De antemano les pido una disculpa si se me sale un gallo. Estoy en la adolescencia. No, no sé. Llevo 2 días enfermito, entonces de antemano les pido una disculpa. Si me acompañan a Mateo 5, del 38 al 48. Y dice así: está hablando Jesús en el Sermón del Monte y dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Preciosas palabras, ¿no? Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos un momento. Amado Señor, en esta noche venimos delante de ti. Exponemos nuestro corazón a la luz de tu palabra, a la luz de tu verdad. Queremos que tú nos enseñes tu voluntad para nosotros en esta noche. Queremos que tú nos hables y que tú nos ayudes a seguir creciendo en el carácter de Cristo. Ayúdanos a actuar como Cristo, a pensar como Cristo, a amar como Cristo, Señor. Por eso estamos aquí, por eso venimos ante ti, Señor, para que tú nos enseñes, nos ayudes, nos ilumines y nos des de tu gracia y de tu favor. Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, y te ruego que tú me ayudes a poder hablar como conviene, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues yo creo que después de leer esto ya nos podemos ir a nuestra casa y pensar en lo que escuchamos. Preciosas palabras de nuestro Señor Jesús. Yo les pregunto, ¿les cuesta trabajo amar a alguien que les ama a ustedes? ¿Verdad que no? ¿No cuesta trabajo amar a nuestra pareja, amar a nuestros hijos, amar a nuestros padres? No debe costar trabajo usualmente, ¿verdad? No cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo con mi hija a veces amarla cuando no me hace caso, cuando anda de berrinches, pero me acuerdo que soy su papá y se me pasa. Pero ahora amar a los que nos aman es relativamente sencillo o fácil de hacer, pero amar a los que nos odian, eso está complicado, ¿verdad? Porque amar a alguien que no te ama y que al contrario te odia, requiere un esfuerzo muy grande de nuestra parte. Requiere, como muchas de las cosas que Dios nos pide, pues morir a nosotros mismos. Y en este pasaje que acabamos de leer, el punto central del Señor Jesús es el amor.
el Señor pone al centro de su mensaje la relación que el cristiano, que el discípulo, que el Hijo de Dios debe tener con sus enemigos, con aquellos que no lo tratan bien, con aquellos que lo maldicen, con aquellos que hablan mal, con aquellos que le resisten o le son contrarios, los enemigos. Y a lo largo del Sermón del Monte, que están en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, las únicas ocasiones donde el Señor Jesús usa la frase, pero yo os digo, es en el capítulo 5 y lo menciona 6 veces. Y llama la atención de sus discípulos sobre las enseñanzas que ellos han recibido de los escribas, de los fariseos, de los maestros de la ley. Y él le da un enfoque correcto, un enfoque que va más acorde con la voluntad del Padre, un enfoque más elevado. Y hay un contraste muy grande entre la forma en la que los escribas enseñan y la forma en la que Jesús está enseñando. Decía Jesús: oísteis que fue dicho no matarás, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo. También fue dicho que cualquiera que repudia a una mujer, pero yo os digo. Habéis oído que fue dicho a los antiguos no perjurarás, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo. Ahora, la ley era algo sagrado para los judíos. La tenían en la más alta estima, en el más alto honor, porque era la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y Jesús, al decir, miren, la ley dice esto, pero yo les digo esto, no estaba, si analizamos bien, no estaba contraponiendo su dicho a lo que la palabra misma decía antes. Él estaba poniendo su enseñanza al mismo nivel de la palabra de Dios. Establece sus palabras como palabra de Dios. Jesús no estaba invalidando la ley, Jesús estaba ampliando el sentido y dándole la interpretación correcta que era conforme a la voluntad del Padre. Se dice que los maestros judíos usaban frases como la frase característica de los profetas del Antiguo Testamento era: así dice el Señor. No pretendían ellos tener una autoridad propia o hablar por ellos mismos. Ellos hablaban lo que Dios les decía que hablaran. La frase característica de los maestros judíos era: hay una enseñanza acerca de. Los escribas, los rabinos, los maestros de la ley jamás se atrevían a decir su opinión, a menos que la pudieran respaldar con citas de otros maestros antiguos. La independencia era la última cualidad que se atribuiría a un maestro judío. Pero para Jesús, una afirmación no requería más autoridad que el hecho de que Él la hiciera. No sé si logran captar la idea. Jesús mismo, las palabras de Jesús mismo las está poniendo a la misma altura de la ley de Dios. Y en ese tiempo los escribas, los fariseos, los rabinos, los maestros de la ley, a ojos del pueblo, eran la esencia misma de la rectitud. Porque nadie conocía mejor las escrituras que los rabinos, que los maestros, que los escribas. Y nadie conocía mejor su interpretación que ellos. Y Jesús contrasta su enseñanza con la enseñanza que los escribas daban sobre la palabra de Dios. La palabra de Jesús era sabia, preciosa, incomparable. Y era porque Él conocía mejor que nadie la voluntad del Padre. Vamos a dividir este pasaje en dos partes, del verso 38 al verso 42.
Empieza Jesús diciendo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. No sé si han escuchado la frase, dice que fue Gandhi quien la dijo, ojo por ojo y diente por diente, y el mundo quedará ciego y chimuelo, ¿no? Y en realidad en la ley se mencionaban más cosas. En Éxodo 21:24 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico 24:20 añade rotura por rotura. Deuteronomio 19:21 añade vida por vida. Y el propósito de este mandamiento, de esta ley, era evitar la práctica de la venganza privada, porque cada caso tenía que llevarse ante un tribunal. La justicia tenía que ser administrada públicamente. El propósito de este mandamiento, de esta ley, era evitar el poner por práctica la frase, el que me la hace me la paga. Porque usualmente cuando alguien sufre un agravio, el que lo sufre quiere vengarse, ¿verdad? Pero usualmente se venga con una acción mayor. Si una persona le corta a otro un dedo, la persona a la que le cortaron un dedo va a querer cortarle al otro la mano, porque así es el ser humano. El deseo de venganza siempre va a ser mayor del dolor recibido. Y eso era lo que pasaba en tiempos de Jesús. Tomaban la justicia como venganza personal y lo justificaban de esta manera. Los judíos se sentían con el permiso de tomar venganza en contra de aquellos que les habían causado algún mal. Se sentían con el permiso de decir, pues el que me la hace me la paga. Y no sé si, yo creo que en algún momento todos hemos tenido este sentimiento cuando alguien nos ha causado algún dolor, de actuar de la misma manera como nos hicieron a nosotros. Si alguien nos insulta, inmediatamente pensamos o reaccionamos de la misma manera. Si alguien nos pita en el carro, pues nosotros también le pitamos. Si alguien nos levanta la voz, pues no me dejo y también le levanto la voz, ¿cómo no? Se me sube el apellido, dijeran, ¿no? Si alguien nos mira feo, pues tú también te le quedas viendo feo, ¿no? Porque es la naturaleza del hombre actuar, no quedarse quietos, porque pues ¿qué van a decir de mí que yo me quede quieto? Y pasa que muchas veces nos buscamos enemigos de a gratis o buscamos pleitos de a gratis. ¿A quién se ha buscado un pleito gratis? Y todo por actuar equivocadamente. Me comentaba recientemente una persona que hace muchos años iba con su novia en su carro, iban por una carretera y se les acercó pues una camioneta. Y el novio de la muchacha, pues payaseando, pues le apretaba a su carrito y el acelerador y lo rebasaba y se le metía y hasta que llegaron a un semáforo. Y los de la camioneta pues abrieron la ventana de atrás y le sacaron una escopeta y lo apuntaron hacia ellos. Cuando se puso el verde, la camioneta avanzó despacio y ellos se quedaron ahí quietos. Y es frecuente, no sé si han visto cómo se pelean la gente en la calle, ¿no? En los carros, cuando se le meten un carro a otro. Reaccionamos, pero inmediatamente. Nadie nos tiene que decir. A mí mismo me pasó recientemente, le conté a mi esposa, me dijo, ay, ¿por qué hiciste eso? Yo trabajo en una empresa que se dedica a contratar otras personas que hablen inglés. Y yo trabajo desde mi casa y hablé por teléfono con una persona, me acuerdo que era de Monterrey, y estaba yo hablando con ella, era un hombre, y le estaba yo dando
las especificaciones del trabajo, ¿no? Pues es de tales a tales horas, trabajas desde tu casa, te pagan tanto, tal, y que me cuelga. Y yo dije, pues si le habrá cortado, pues no creo. Y le vuelvo a marcar y timbra como 4 veces. No me contesta. Y entonces yo le mando un mensaje de WhatsApp, grave error. Y le digo, oye, no tenías por qué haberme colgado, si no te interesaba el puesto me hubieras dicho, no me interesa. Error de mi parte, y yo se los digo aquí honestamente, pues actué equivocadamente. Dije, me parece que es una falta de respeto, le digo, pero pues bueno, espero que encuentres un trabajo que se acomode. Y que me responde, y que le respondo, y que me responde y que le vuelvo a responder. Y yo cuando el Señor pues inmediatamente el Espíritu te dice, estás haciendo mal. Y yo, ay, perdóname, Señor. No le dije groserías, no lo insulté por WhatsApp, pero fue una cuestión de 1 minuto, una cosa simple, sencilla, sin sentido. Él hasta allá, yo acá y nosotros peleándonos por WhatsApp, ¿no? Bien bonito, qué bonito me veía yo. Y de veras le pedí perdón al Señor porque yo sabía que eso estaba mal, que no había actuado correctamente. Pero nos pasa muy seguido que reaccionamos ante situaciones o ante ataques que nos hacen de una manera que no es correcta. Nos buscamos pleitos gratis, enemigos gratis. Dios prohíbe la venganza en varios pasajes del Antiguo Testamento. En Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Proverbios 20:22 dijo, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios 24:29, no digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Pues así actuamos muchos. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces el Señor Jesús dice, ustedes creen que es ojo por ojo. Ustedes así han sido enseñados que es ojo por ojo y diente por diente. Pero yo te digo, y aquí viene la enseñanza, la preciosa enseñanza de nuestro Señor. Pero yo te digo, Jesús no lo expresa a manera de consejo, no dice, oye, yo te aconsejo. Lo hace también como a manera de una instrucción. Yo te digo, una orden que deben seguir todos aquellos que quieren ser verdaderos discípulos de Cristo, que quieren seguir sus huellas donde quiera que van. Y lo primero que dice, pero yo te digo, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La palabra resistir significa oponerse. No te opongas a aquel que actúa mal en contra de ti. Hay que señalar que habla de relaciones interpersonales. No está hablando de que si alguien quiere llegar y golpearte o te quiere asaltar o te quiere hacer daño, pues es que la palabra dice que pues, Jesús me dijo que no me resista al ladrón, ¿no? No, está hablando de relaciones interpersonales para que no pueda malinterpretarse. No intentes vengarte de aquel que te hace daño o que quiera hacerte daño. Pero en el mundo eso es algo impensado, eso es algo pues que lo ven con ojos de ¿por qué haces eso? Eso no, el mundo no lo ve de esa manera. El mundo al contrario, como les decía, quieren vengarse pero con una venganza mayor. Y es por esto que la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús es tan
tan distinta a todas las demás enseñanzas. Es por esto que la vida de Jesús es tan distinta a todas las demás vidas, porque Él lo enseñó y lo puso por obra. Y cuando pensamos en cosas sobrenaturales, muchas veces pensamos en milagros, en que el Señor restaura la vista a un ciego o que levanta a un paralítico. Pero esto es algo también sobrenatural, porque va más allá de la naturaleza humana y es algo que solamente produce el Espíritu Santo. ¿Quién en su sano juicio puede pensar una persona del mundo no responde ante una ofensa? Lo que significa poner la otra mejilla, si alguien te pega en una mejilla, o sea, literalmente, ¿tú pondrías la otra? Está de pensarse, ¿verdad? No sé si han escuchado el testimonio del pastor Chuy. Sí, es testimonio, no chisme. El testimonio del pastor Chuy, que él comenta cuando estaba predicando, al término de una predicación, hace algunos años, llegó el esposo de una mujer que se congregaba ahí. Y el esposo, pues creo, pues no era cristiano, andaba en malos pasos y no le gustaba que su esposa se congregara ahí. Y dice el pastor Chuy que cuando lo vio venir le llamó a 2 ujieres y que este hombre le dijo, tú eres, y que ese mismo día precisamente acababa de predicar sobre el amor a los enemigos, de poner la otra mejilla. Y dice el pastor Chuy que ese hombre pues lo empezó a insultar y de la nada le mete un golpe en una mejilla y fue a dar al piso. Y dice el pastor Chuy que en ese momento, pues yo creo que le hirvió la sangre, pero el Espíritu le dijo, acabas de predicar de esto. Y dice que los ujieres pues lo ayudaron a levantarse y querían pues llevarse a este hombre. Y el pastor dijo, no, déjenlo. Y le seguía insultando y le decía, ¿a poco me vas a poner la otra mejilla? Y el pastor creo que no le comentó nada. Y que le vuelve a pegar en la otra mejilla. Y el pastor Chuy fue a dar al suelo otra vez. No sé si han escuchado. Y el pastor Chuy pues se levantó, este hombre se fue. Y cuenta el pastor Chuy que al cabo del tiempo, no sé si unos años tal vez, él se enteró que a este hombre que lo atacó, lo mataron. Andaba en malos pasos. Y que por alguna causa, pues tuvo 2 disparos, uno en cada mejilla. Y así murió. Eso es un testimonio del pastor Chuy. Y lo que significa poner la otra mejilla es no te defiendas. No pelees con nadie por tu integridad. Tu integridad depende de tu relación con Dios. Tú sabes quién eres en Dios. Tú sabes que eres hijo, que eres amado. Que nada de lo que alguien más te diga o nada de lo que alguien más haga puede alterar tu valor en Dios. Puede cambiar tu valor delante de los ojos de Dios y puede robar tu paz. Porque tú entiendes quién eres en Dios. Pero ¿cuántos somos de mecha corta? Yo a veces. Muchas personas a veces son de mecha corta, ¿no? Y continúa diciendo el Señor, pero yo os digo, el que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y la túnica era una camisa larga, una camisa interior que se hacía de algodón o de lino, que se dice que hasta el más pobre tenía por lo menos un par. Y la capa era una pieza de ropa exterior grande, de abrigo, que uno se ponía encima de la túnica y que se usaba como manta en la noche. El judío promedio no tenía más que una. Y la ley judía decía que la túnica de un hombre se le podía retener en prenda, pero no la capa. Si tomas en prenda el vestido o la capa de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo,
¿con qué dormirá? Éxodo 22, 26. No era legal retenerle a una persona la capa de manera permanente. Y cuando dice el que quiere ponerte a pleito, es ante un juez. La idea es que hay alguna diferencia entre dos personas. Y Jesús enseña que en lugar de defenderse y apelar por sus derechos, el discípulo, el cristiano, tú y yo, tenemos que renunciar voluntariamente a esos derechos y entregar lo que se nos pide, ¿no? Pero muchos de nosotros nos sentimos con el derecho de que nos vean de la mejor manera, de que nos hablen bonito, de que nos traten bonito. Y si alguien no nos trata bonito es porque a lo mejor hay amargura en el corazón del hermano, porque no me habló bien, porque no me vio bonito. A lo mejor el hermano anda en pecado, por eso no me sonrió. Y algunos que son, como decía, de mecha corta, responden, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué no me saludas? O a lo mejor hasta se enojan, ¿no? Y a lo mejor no lo expresan, son de mecha corta, pero hacia su interior lo piensan, dicen, ay, este hermano, ¿qué le pasará? Los cristianos, más que pensar en nuestros derechos, debemos pensar en nuestros deberes. Más que pensar en nuestros privilegios, debemos pensar en nuestras responsabilidades. Siempre vamos por la vida creyendo que merecemos, y cuando lo único que merecemos realmente pues es el infierno, ¿no? Alguna vez una persona me trató mal y yo me sentía extrañado porque decía, ¿y por qué me tratará mal si yo no lo trato a él de la misma forma? Y en mi corazón yo me sentía como apesadumbrado porque yo decía, pues soy buen cristiano, ¿por qué me trata mal? Y aquella persona pues también era cristiana, ¿no? Pero me he dado cuenta que pensaba yo en mí mismo, que yo tenía un derecho para mí mismo, como les decía, de que me trataran bien. No les estoy diciendo que vayan por la vida pues deseando que la gente los trate mal, no. Más bien, no con el derecho, no sentirse con el derecho de ser tratado bien, porque nuevamente nuestro valor no pasa porque la otra persona me trate bien o me trate mal. Nuestra paz no pasa porque aquel me hable bonito o me hable feo. Nuestro valor pasa porque sabemos quiénes somos en Dios. Nuestra paz depende de nuestra relación con Dios. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Llevar carga por 1 milla era una costumbre de aquellos tiempos, de que los pueblos que conquistaban a otro pueblo, los soldados del pueblo conquistador, tenían el derecho de hacer que los ciudadanos del pueblo conquistado llevaran la carga de ese soldado, o le prestaran su burra o su caballo o su carreta, o lo que el soldado necesitara, el otro hombre tenía la obligación de dárselo. Si el soldado le decía a un judío, oye, llévate mis cosas y cárgalas 1 milla, el judío no tenía por qué decir nada. El judío ciertamente yo creo que se enojaba, pero lo tenía que hacer. Y 1 milla pues actualmente son como 1,5 kilómetros, y es más o menos ir como de aquí, de la iglesia, hasta la entrada de la calle Independencia. No sé si más o menos la conozcan, pero bueno, es caminar 1,5 kilómetros. Y esta palabra obligar es la misma palabra que se usa en el pasaje de Lucas cuando obligaron a Simón de Cirene a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Mateo 27:32, perdón, es de Mateo. Dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y es la misma palabra que usa Jesús, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla.
Para los judíos llevar una carga obligadamente era una humillación y producía en ellos pues enojo, amargura en contra de los romanos. Y aquí Jesús le está dando vuelta a la circunstancia, les está diciendo, mira, lo vas a hacer de todas formas. Llevar una carga para ti no debe ser una humillación, porque ¿sabes qué? Puedes llevarla otra milla más. Puedes hacerlo. Puedes dar más de lo que se pide de ti. Puedes dar más de lo que te están pidiendo y con la actitud correcta. Yo creo que los judíos podían llevar carga a la milla sin problema, pero a ellos les chocaba, les repateaba, dijera mi mamá. ¿Y qué actitud tomamos cuando alguien nos pide que demos un extra? ¿Qué actitud tomamos cuando nuestro jefe nos pide quedarnos una hora más a trabajar? A mí sí me ha pasado, yo digo, ching, pero bueno. O cuando un papá le pide a su hijo, oye, tiende la cama de tu hermano también, por favor. No, pues que la tienda él, que lo haga él. ¿Para qué tiene cama? A mí me pasaba mucho cuando era chico, por eso se los digo. Y la intención de Jesús es enseñarnos que podemos hacer más de lo que nos piden o de lo que se espera de nosotros. Y con la actitud correcta, con la actitud de amor con la que Él está hablando en todo este pasaje. Pero yo te digo, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y es muy frecuente que los niños pequeños no quieran prestar sus cosas, ¿verdad? Y es muy común también que a veces las personas cerramos nuestro corazón a compartir de lo que tenemos o a prestar de lo que presumimos que es nuestro, porque en realidad, ¿cuántos saben que todo lo que tenemos es de Dios? Todo lo que tenemos es de Dios, hasta nuestra propia vida le pertenece a Dios. Y a veces nos sentimos con el derecho de decir, no, esto es mío y no te lo voy a prestar porque es mío. Si alguien nos pide algo, normalmente lo pensamos 2 o hasta 3 veces, pero luego le decimos así con pena, bueno, sí, ten. O les decimos sí, pero pues con B de vuelta. Porque el egoísmo es algo que está muy enraizado en el corazón del hombre. Y aquí Jesús está hablando sobre esa raíz. ¿Qué haces tú cuando una persona en la calle se te acerca y te pide una moneda? ¿Qué actitud tomas? ¿Te buscas a ver si tienes o de plano le dices, ¿sabes qué? No. O ni le respondes. ¿Qué actitud tomamos cuando alguien nos pide algo? También es importante señalar que no está hablando Jesús de un dar desmedidamente y dar porque sí, es dar con entendimiento, porque hasta para dar hay que hacerlo con sabiduría, porque pues si viene un marihuano en la calle y te pide 10 pesos, pues lo más probable es que no se los des, ¿verdad? Una vez estaba yo con mi esposa, éramos novios, estábamos comiendo una ensalada y se nos acercó un hombre, pues que estaba, no sé si estaba borracho, no estaba borracho, se veía como crudo, como le dicen, ¿no? Yo no lo entendí en ese momento que se nos acercó y me dijo, se veía pues todo desaliñado y despeinado y yo dije, a lo mejor lo golpearon, dije yo. Y me dijo, oye, ¿tienes dinero? ¿Me puedes dar una moneda? Estaba yo revisando mi pantalón, mi cartera, y me dice, pues es que lo quiero para comprarme una cerveza, me dice. Y yo le digo, amigo, no, no te voy a dar. Hasta para dar hay que hacerlo con entendimiento, ¿no? Pero lo que Jesús nos está hablando es sobre el egoísmo, que no debe haber en nosotros egoísmo para dar las cosas que en realidad le pertenecen a
Dios. Todo lo que tenemos, que decimos ser nuestro, en realidad es de Dios. Jesús dice, pero yo os digo. Y en esta primera parte se muestra la naturaleza del hombre que reacciona y que siente que tiene derecho a vengarse. El hombre que tiene un sentimiento de retribución. Y es porque usualmente tiene un concepto alto de sí mismo. Porque como les decía en un principio, ¿cómo me van a hacer esto a mí? Que yo soy Santiago de los Villalba, ¿no? O que yo vivo en tal lugar, o que yo gano tanto al mes, o que yo soy de ojos azules, o lo que puedas pensar. No por el... No, porque las personas, está en nuestra naturaleza tener como esa forma de reaccionar, ese orgullo. Y nosotros como cristianos, lo que Dios nos manda es soportar el agravio, sufrir el agravio. En 1 Corintios 6:7, Pablo hablándole a los corintios, una iglesia complicada, decía, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si hemos aceptado que somos pecadores y que lo que merecemos en realidad es el infierno, no deberíamos ofendernos con tanta facilidad. No deberíamos ser de una piel sensible. Los cristianos debemos ser las últimas personas que deberíamos ofendernos, resistirnos, envidiar o perdonar. Y ahora el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, no solamente debe eliminar de su corazón el deseo de venganza o de retribución. Cristo ahora espera que vayamos más adelante, que amemos a nuestros enemigos, a los que nos odian, a los que nos aborrecen, a los que nos tratan mal, a los que no nos soportan. No es suficiente con dejar el deseo de tomar venganza. No es suficiente incluso con perdonar. Dios espera de ti y de mí más. Y espera de ti y de mí más porque Él es así. Y como hijos suyos debemos actuar como nuestro Padre, actuar como Él actúa. ¿Tú crees que Dios ama a aquel que le aborrece? ¿Sí? Dios ama a aquel que no ama a Dios, o incluso a aquel que habla mal de Dios, al ateo. Y de la misma manera nosotros debemos desear y procurar el bien de aquellos que nos tratan mal o hablan mal de nosotros. Y en el verso 43 dice Jesús, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús trae a escena nuevamente lo dicho por los escribas y fariseos. Y esta primera parte de amar al prójimo es algo que viene continuamente en las Escrituras. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero la segunda parte del versículo, aborrecerás a tu enemigo, no es una enseñanza de la Biblia, no es una expresión que Dios haya dicho. Dios en ningún momento mandó al pueblo de Israel aborrecer a sus enemigos. Esta enseñanza era una mala enseñanza por parte de los escribas y fariseos, que tendía a limitar el alcance de la palabra prójimo. Para un judío, su prójimo era únicamente otro judío. Y su enemigo jamás podría ser su prójimo. Pero Jesús en este verso les dice,
Oye, ¿sabes qué crees? ¿Sabes qué? Te tengo una sorpresa. Tu enemigo también es tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo?, le preguntó un escriba a Jesús, y cuenta el maestro la parábola del samaritano. Y al final le dice: ve y haz tú lo mismo. A causa de una mala y torcida enseñanza, los judíos se sentían con el derecho de aborrecer, se sentían con el derecho de aborrecer a sus enemigos y de aborrecer a aquellos que no fueran judíos. A todos los que ellos llamaban gentiles, los consideraban como perros, les decían. Eran personas, no podían ni siquiera comer en casa de alguien que no fuera judío. Y Jesús les dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pero yo os digo, dice Jesús, las preciosas palabras, y son 4 cosas: ama a tus enemigos, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece, ora por el que te ultraja y persigue. Y amar en este sentido implica procurar el bien de aquel que te trata mal. No solamente perdonar, sino tomar la iniciativa para que aquel que te trata mal le vaya bien, esté bien, desees el bien de aquel que está en conflicto contigo. Primera de Pedro 3:9, la Nueva Traducción Viviente, dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él los bendecirá por hacerlo. Cuando alguien habla mal de ti o habla mal de mí, ¿cómo respondemos? ¿Qué respondemos? Si alguien nos habla duramente, nosotros debemos responder con gentileza, con amabilidad. La blanda respuesta calma la ira, dice el proverbio. Cuando alguien procura tu mal o mi mal de manera constante, ¿procuramos nosotros el bien de esa persona de manera constante? ¿Pedimos a Dios que bendiga a aquellos que nos difaman? Y la palabra difamar es decir en público o escribir cosas negativas en contra del buen nombre, la fama y el honor de una persona, en especial cuando lo dicho o escrito es falso. Cuando alguien levanta rumores sobre ti o falsos sobre ti, ¿tú te enojas? Deberíamos preocuparnos cuando esos rumores son ciertos, más bien, ¿no? Pero si no son ciertos, nuestra paz viene de Dios. Dios conoce nuestras vidas, nuestros corazones. ¿Pedimos a Dios que bendiga a aquellos que nos oprimen o nos acosan constantemente? Y no sé si tú tengas o conozcas personas que tienen algo en contra tuya, o lo has vivido antes, o puede que en un futuro lo vayas a experimentar. La enseñanza de Jesús está ahí, y eso es algo que tenemos que poner en práctica en su momento. ¿Y de qué manera podemos probar o demostrar que somos hijos de Dios? Si actuamos como Cristo nos acaba de enseñar. Y esta es la vida sobrenatural. Esta es la vida que todo hijo de Dios debe vivir. Mateo 5:45, la traducción lenguaje actual, dice: así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. Dios bendice a buenos y malos, a los que lo obedecen y a los que no. Y si somos hijos de Dios, también debemos imitar a nuestro Padre y bendecir a los que nos maldicen y amar a los que no nos aman.
El verso 46 y 47 dice Jesús: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquellos que no quieren amar a los que les aborrecen, sino que se aferran a tratar bien y amar a los que les aman, están comportándose como los gentiles, dice Jesús. Si tú no amas al que te aborrece, te estás comportando como alguien que no conoce a Dios. Si no tomamos la decisión de amar a aquellos que no nos aborrecen, no seremos diferentes a ellos, seremos iguales a ellos. No seremos diferentes de aquellos a los que no les importa la voluntad de Dios y viven haciendo su propia voluntad. Probablemente seamos más moralistas, pero nuestras actitudes no son las que Dios espera de nosotros. Esto es lo que nos debe distinguir del mundo. Que amamos a Dios, que obedecemos las palabras de Jesús y que amamos a aquel que nos aborrece, a aquel que nos trata mal, que respondemos con bondad a aquel que habla con dureza, que bendecimos a aquel que nos insulta, que tratamos bien a los que nos tratan mal. Esto es algo que solamente el Espíritu de Dios puede producir en un corazón. Y termina Jesús diciendo: sed pues vosotros perfectos, en el verso 48, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero no habla de una perfección en todo el carácter, en todo el sentido de Dios, porque jamás podremos ser como Dios. No habla de una impecabilidad, más bien habla en el sentido de la madurez y plenitud. La palabra perfecto significa completo, en el sentido de cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Está completo, no le hace falta nada. Cuando alcanzamos la madurez y el crecimiento espiritual para amar a nuestros enemigos, es entonces que somos hijos del Padre Celestial. Como les decía, si no somos capaces de amar a nuestros enemigos y procurar su bien con un corazón sincero, de manera sincera, no de labios para afuera, no tendríamos el derecho de ser llamados discípulos de Jesús, de ser llamados cristianos, de ser llamados cristos pequeños, que es lo que significa cristiano. Porque Jesús mismo lo dijo y Él puso el ejemplo. No solamente lo dijo, Él puso el ejemplo con su vida. En Lucas 23:34, cuando lo estaban matando, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Sufriendo en la más profunda agonía, en el dolor más indescriptible que una persona pudiera sufrir. Y Jesús está viendo cómo unos hombres pues malos atraviesan sus manos, atraviesan sus pies, atraviesan su costado. Y Él, como es, dice: perdónalos, Padre. Pero nosotros, cuando alguien nos hace algo, decimos: perdónalo, Padre. Cuando alguien nos trata mal, decimos: Padre, perdónalo. Muchas veces al contrario. Si alguien nos busca pleito, pues aquí lo encuentra, ¿no? Tenemos que cambiar nuestra actitud, ¿no? Y alguien podría pensar: bueno, pues es que Jesús era el Hijo de Dios, entonces pues él sí lo podía hacer. Pero no es casualidad que casi la misma circunstancia la viviera unos años después Esteban, como lo vimos en la predicación del pastor,
Hechos 7:60, hablando sobre la muerte de Esteban, después de haber discutido con los fariseos y escribas, y que los fariseos y escribas se enojaron tanto con él que agarraron piedras. Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, que no era Jesús, pero estaba imitando a Jesús. Estaba siguiendo las pisadas de Jesús. Si Jesús lo dijo, es porque es posible. Si Jesús te lo está diciendo, es porque lo puedes hacer. Si Jesús te está diciendo, ama a tus enemigos, es porque puedes hacerlo. Si Jesús está diciendo, bendice a los que te maldicen, es porque puedes hacerlo. Jesús nunca te va a pedir algo que no puedas hacer. Y si no vamos a esforzarnos en actuar como Cristo, si no vamos a pelear contra nuestra carne para actuar como Jesús nos pedía, pues de nada vale decir que somos cristianos. Si no nos esforzamos por hacer las cosas que Jesús hacía, por actuar como Jesús actuaba, pues no vale que nos llamemos cristianos, ¿verdad? Hay una frase que dice, pagar mal por mal es de humanos. Es algo muy común cuando alguien hace un mal a otro, pues ahí te va otra peor, como les decía, ¿no? Veía una noticia hace algunas semanas atrás en Argentina, en un partido de fútbol, un árbitro expulsó a un jugador y el jugador se enojó tanto con el árbitro que lo empujó, lo tiró al suelo, le pegó una patada en la cabeza y lo conmocionó. Lo mandó al hospital. Gracias a Dios el árbitro no murió, pero como a los 2 días, este jugador lo mataron. No sé si habrán sido los familiares del árbitro o las personas de ahí mismo, pero este mundo está lleno de esas cosas. Por todos lados lo vemos. Personas que pagan mal con un mal mayor. Pagar bien con un bien, pues también es algo de humanos, es algo normal. Yo amo al que me ama, yo saludo al que me saluda, yo bendigo al que me bendice, yo oro por aquel que ora por mí. Pagar un mal por un bien, esa es una actitud diabólica, dicen. Si alguien te hace un bien, ¿cómo le vas a pagar con un mal? Como contaba el pastor el domingo en la anécdota del hombre que iba al banco en una ciudad, ¿no? Y que vio a un hombre tirado y lo ayudó a levantarse, le curó las heridas y este hombre al que ayudó a levantarse lo quería asaltar después. Imagínense cómo es la actitud de las personas. Pero pagar bien por un mal recibido, esa es una actitud que solamente Dios puede producir. Cuando alguien te hace mal, pero tú pagas con un bien, eso es solamente algo que Dios puede hacer en un corazón. Y Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Pero a veces nos dejamos vencer, ¿no?, de lo malo. Y queremos vencer lo malo con lo malo. ¿No? La única forma en que un cristiano puede vencer el mal es con el bien. Hablando de relaciones interpersonales, la única manera en la que se puede vencer la maldad o las ofensas de las personas es tú portándote como cristiano,
portándote como Cristo. Y yo te invito a que te pongas de pie. Hace algunos días hablaba yo con una persona que me decía que, ay, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Dice. Y esta persona también era cristiana. No, ¿quién hace eso? Me decía. Eso no. A lo mejor conozco yo a un cristiano de los miles, dice, pero no, eso no. ¿Quién lo va a hacer? Me decía este hombre. Y yo le decía esto mismo que les comento. Si Jesús te lo está pidiendo, si Jesús lo dijo, es porque es posible. Es algo posible de hacer. Pero requiere de nuestra parte morir a nuestro orgullo, a nuestros derechos, a nuestro sentido de superioridad. El cristiano no tiene derechos. El cristiano no es superior a nadie. Y en los temas pasados que hablamos sobre el perdón, las heridas, es importante perdonar a aquellos que nos hacen daño. Pero Dios quiere que vayamos a más, no solo que los perdonemos, sino también que los amemos. Que voluntariamente deseemos el bien de la persona y hagamos algo por bendecirle. Porque así es como actúa Dios. Y eso espera Dios de nosotros, no espera menos. Porque tal vez llegamos a pensar, no, pues con perdonarlo es suficiente. Pero Jesús te dice, también tienes que amarlo. Tienes que amar a tu enemigo. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y con sinceridad delante de Dios puedas abrir tu corazón. Con sinceridad delante de Dios, no delante de los hombres, puedas ser honesto con Dios. Si tú eres de las personas que fácilmente se ofenden, si tú eres de las personas que tal vez no lo expresa, pero interiormente, ante una reacción mala de otra persona, también le deseas el mal o piensas mal de la otra persona. Si te es difícil tratar bien al que te trata mal, si te es difícil amar a tu enemigo, yo te invito únicamente a que levantes tus manos ante Dios. Puedas reconocer tu debilidad, porque eso es lo que somos, débiles hombres incapaces de amar al que le aborrece. Somos débiles hombres incapaces de bendecir al que nos maldice. Somos débiles hombres
capaces de tratar bien al que nos trata mal a veces. Levanta tus manos en alto y rinde tu corazón a Dios. La única manera en la que nuestro corazón puede cambiar esas actitudes es cuando rendimos nuestra voluntad, nuestro corazón a los pies de la cruz, cuando entendemos la profundidad de nuestro perdón, lo que costó nuestro perdón. Amado Señor, en esta noche nos presentamos delante de tu trono de gracia, delante de tu presencia, sabiendo que tú conoces mejor que nadie nuestro corazón, sabiendo que tú conoces nuestras deficiencias de carácter, que tú conoces cuando reaccionamos mal, que tú conoces cuando hablamos mal, que tú conoces que no actuamos como tú nos pides actuar, como tú esperas que actuemos nosotros. Y tú nos lo pides, Señor, porque sabes que lo podemos hacer. Lo podemos hacer cuando rendimos nuestra vida y nuestra voluntad a ti, Señor. Te presentamos ante ti nuestro corazón necesitado de tu gracia para amar a nuestros enemigos, para bendecir a los que nos maldicen, para hacer bien a los que nos aborrecen, para orar por aquellos que desean nuestro mal. Te necesitamos, Señor, porque eso no es algo que por nosotros mismos podamos producir. Esta es la verdadera vida sobrenatural, el verdadero poder que tú obras en el corazón, Señor. Este es el verdadero milagro, el verdadero poder de Dios, la verdadera vida sobrenatural. Aquel que devuelve un bien por mal. Rendimos nuestras vidas a ti una vez más, Señor. Rendimos nuestras vidas a ti. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti. ¿Qué más podemos hacer sino adorarte, Señor? Sino bendecirte, Padre. Porque tú eres merecedor. Porque tú, precioso Jesús, nos lo enseñaste y lo demostraste con tu vida. Señor, es mi deseo honrarte a ti con mi corazón, te alabaré. Si es tu deseo, mi hermano, levanta tus manos y dile a Él: todo lo que tengo te exalta a ti. Todo lo que adoro es a ti. Si tú le vas a dar tu corazón, dile a Él: te doy mi corazón.
mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Yo haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad, Señor. No queremos hacer nuestra propia justicia, sino hacer tu justicia, Señor. Obrar conforme a tu palabra, no devolviendo mal por mal, sino venciendo con el bien, Señor, todas aquellas cosas malas que hemos recibido de otros. Tú nos llamas, Señor, a amar por encima de todas las cosas, así como tú nos has amado, Señor. Queremos decirte que queremos hacer tu voluntad. Dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Si es tu deseo, levanta tus manos a Él y dile: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tu voluntad. Señor, yo quiero hacer, dile a Él, tu voluntad, tu voluntad. Te doy mi corazón, mi alma también. Dile: y viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Yo haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Dile: haré tu voluntad. Yo haré tu voluntad. Como respuesta a tu amor, haré tu voluntad, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor. Yo necesito de ti para hacer tu voluntad.
no en mis fuerzas, sino en tu poder, es que podré hacer tu voluntad. No es en mis fuerzas, Señor. Es con tu gracia, con tu Espíritu Santo, que yo podré hacer lo que tú me pides. No solamente amar a los que me aman, o hacer bien a los que me hacen bien, sino amar aún a los que yo considere mis enemigos. Amar como tú nos amaste a nosotros, Señor. Siendo enemigos tuyos, tú nos amaste, tú nos perdonaste y nos atrajiste a ti con cuerdas de amor. Gracias, Señor. Dale gracias, mi hermano, y haz un compromiso delante de Él. Señor, examina mi corazón, examina mi vida, para poder exponer delante de ti mi corazón, mi condición, si no he amado como tú me amaste. Muéstrame, Señor, y ayúdanos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Levantamos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén, mis hermanos, pues la palabra de Dios es clara. Jesús no andaba por las ramas, ¿verdad? Como decimos nosotros. Él iba directo a dar su mensaje, a dar su enseñanza y a mostrarnos el verdadero propósito de la ley. Que podamos ser diligentes, mi hermano, mi hermana, y obedientes a su palabra. Amén. Esforcémonos y nos vemos primeramente Dios en nuestra próxima reunión. Que pase una buena noche. Dios les bendiga.